Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su foro CBS, transmitido por Centrovisión Satelital, CBS, tu canal. Este programa se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, dura hasta las 9 de la mañana y tiene repetición a las 9 de la noche. También pueden seguirnos en nuestras transmisiones en vivo en Facebook Live como Centrovisión Satelital, en la página web cbshonduras.com y en su dispositivo móvil también a través de la app que puede bajar de Android, Centrovisión Satelital. Ahí están apareciendo toda la programación en vivo del canal y, por supuesto, el foro CBS. Gracias por esperarnos acá. El día de hoy tenemos un tema que, dado toda la coyuntura social y política que se está viviendo en el país, ciertos sectores se han organizado, ya tienen ciertos meses, una cantidad de meses trabajando en esto, en lo que se llama una plataforma ciudadana, vamos a ver cómo es, plataforma social ciudadana por Honduras. Y que ellos, pues, entre otras cosas, han propuesto la renuncia del presidente, han hecho algunas impugnaciones por algunas acciones que ha tomado el gobierno y están trabajando en ese sentido, organizando lo que ellos dicen, pues, la oposición de verdad. Para ello, hemos invitado a una persona muy preparada en nuestro país, el doctor Nelson Ávila, que fue ex candidato presidencial de Libre y es miembro de esta plataforma. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Es un tema fundamental, no solamente de coyuntura, sino que también demuestra los problemas estructurales de una Honduras cada vez más debilitada, una Honduras que políticamente es conocida ya en el exterior como un lugar en donde hacen golpes de Estado, un lugar en donde hay fraudes electorales, un lugar en donde se violenta la Constitución de la República, y desde la perspectiva social es conocido como el país más pobre. Pero también desde la perspectiva ética, sí, es el país más pobre de América Latina ahora, hace 2 años. Lamentablemente ya no es Haití, antes decíamos Haití, etcétera, etcétera. Pero, ojo, y es hecha por los mismos que han violentado la Constitución de la República no menos de 7 veces en los últimos 8 años. Después del golpe de Estado, o sea, hace ya 10 años, la han violentado casi 10 veces. Y si hay tiempo me referiré a ello. Y desde la perspectiva ética, es conocido como uno de los países más corruptos. Lo cual es lamentable, y no somos los hondureños los corruptos, son algunos que llegan a las estructuras del Estado, violentan el Estado, abusan. Hay estudios que demuestran que la corrupción en Honduras llega a un punto mínimo del 10% del presupuesto de la nación. 10%, y el presupuesto de la nación en este momento son 261.000 millones de dólares. De lempiras. Eso significa casi, póngale, 11.000 millones de dólares. De esos 11.000 millones de dólares, póngale el 10%, eso significa 1.100 millones de dólares, como mínimo, de corrupción al año. Y el punto máximo determinado es aproximadamente 20%. Está hablando de 2.100 millones de dólares. Doctor, pero ahí con toda la lamentable definición que me acaba de dar, dice, bueno, hay golpes de Estado, la institución está fallida, la institucionalidad está fallida, la corrupción. Entonces, ¿qué dice que no hay Estado? No existe el Estado. No existe el Estado en el sentido estricto. El Estado moderno se caracteriza exactamente, y muy buena la reflexión suya, porque nos permite profundizar sobre el tema. El Estado moderno se caracteriza por la existencia de 3 poderes que se consideran como iguales, ¿verdad? Indivisibles. Independientes el uno del otro. Claro, y ese es el problema. Aquí hay una persona, yo he escrito un Facebook en donde hablo de Bokassa I. Bokassa I fue aquel famoso emperador en el África que todo lo controlaba así. Pues yo hablo del Bokassa tropical en que se ha convertido Juan Hernández en Honduras, porque él controla el Ejecutivo, controla el Legislativo, controla a la Corte Suprema de Justicia, controla a la Fiscalía, controla al Tribunal Superior de Cuentas, controla a los dóciles y corruptos miembros de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo a los dóciles
y corruptos, algunos de ellos también miembros de la policía, que no entienden sobre la civilidad. Es esto lo que está ocurriendo en nuestro país. Mientras tanto, se violenta y se persigue a muchas de las personas, políticos y periodistas. Hasta se ha asesinado periodistas. Hace unas cuantas horas acaba de ser asesinado un periodista y otro periodista, el que ha denunciado, David Romero, que ha denunciado los casos de corrupción más fuertes que se han dado en Honduras, como es el robo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que son algunos datos extraoficiales. El punto mínimo es aproximadamente 350 millones de dólares para un país como el nuestro. Esos son 7.000 millones de lempiras, punto mínimo en el Seguro Social. Y acaba de denunciar el establecimiento de una red. Él tiene todos los datos, sin duda hace menos de 24 horas, ¿no? Lo acaba de denunciar una red en donde la actual persona que ocupa la presidencia de la República en forma fraudulenta e inconstitucional. ¿Por qué no le dice el actual presidente? Perdón, no, porque él no es presidente, según la Constitución de la República. Todo el mundo dice que es presidente, pues. Sí, ellos lo dicen. En mi caso, yo tengo de una u otra forma la condición de ser un ciudadano que lucha por ser ciudadano, no por ser un súbdito. Los súbditos existen en las monarquías, los ciudadanos existimos en las repúblicas, y se plantea una relación de él con su esposa, con su hermana fallecida, en condiciones que todavía no se ha demostrado completamente, ¿verdad? Con un accidente aéreo que nunca se vieron las fotografías exactamente del helicóptero. Estas son las cosas que ocurren en Honduras y son 4.000 millones y este periodista lo están persiguiendo más bien. O sea, esto es peor que 100 años de soledad. Peor que Macondo, como lo planteó también, obvio, García Márquez. Y fíjense, puedo yo hacer una acotación sobre eso. Una vez, hace muchísimos años, yo estaba en mis años, como dice, imagínense, hace más de 500 años, estaba en la universidad, y entonces... bueno, ¿en cuál de todas? Porque... mi Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy forjado y formado en la educación pública, desde la primaria. Estuve mis 6 años en la Escuela Lempira, una escuela muy popular e histórica, en Comayagüela. Luego fui un trabajador estudiante, trabajaba durante el día y estudiaba durante la noche, tanto en la noche como de 7 a 8 de la mañana para poder avanzar al máximo. Sí, también. No, yo estudié 2 también, carreras universitarias en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pública. También mi maestría fue en una universidad pública de Francia, ¿verdad? O sea, pública. Mi doctorado también fue en una universidad pública, también en Francia, y 3 de mis postdoctorados son también en universidades públicas y en una universidad privada. Y créame que por eso soy furibundo defensor de la educación pública, ¿verdad? Pero me decía que hacía 500 años algo. Hacía 500 años. la anécdota. Cuando estaba estudiando en la universidad, en la asignatura de español, nos pidieron que leyésemos y que interpretásemos 100 años de soledad, García Márquez. En ese momento la novela tenía apenas unos cuantos años de ser conocida, y entonces le expresé a un amigo, en realidad qué enorme capacidad de imaginación de García Márquez. Y me dice el amigo, fíjate, Nelson, que no estoy de acuerdo contigo. García Márquez tiene una mínima capacidad de redacción, porque la realidad supera. Y ahora, viendo todo lo que ocurre en Honduras, en donde una persona se permite controlar todos los poderes, no porque es más inteligente, no, para nada. Para mí, más bien, el inteligente, ¿sabe quién es? Aquel que es capaz de dar. La persona inteligente da. ¿Por qué? Porque piensa en las próximas generaciones. La persona inteligente piensa en su sociedad, pero ¿cómo piensa se le en la llama, humanidad. ¿cómo se le llama esa capacidad de él entonces? Entonces la capacidad de él tampoco es, bueno, es lo que llaman en Honduras viveza, ¿me explico? Ajá. O sea, viveza, el vivo, es aquel que está dispuesto a obtener todos los beneficios que sea, independientemente de cuál es el proceso. O sea, el medio no le importa, puede ser un medio ético, puede ser un medio antiético. Y su objetivo también puede ser ético, o puede ser antiético, pero fundamentalmente son objetivos antiéticos. Es antiética robar, ¿no es cierto? Y robarle a un país, el país más pobre de toda América Latina, robarle. Vea, lo que se roban en nuestra nación, vuelvo,
el 10% del presupuesto, que llega a casi $1.000 millones al año, ojo, y nosotros captamos de préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano, esencialmente no más de $400 millones al año. Y tenemos que repagar la deuda de casi 500 millones. O sea, entre el repago de la deuda y los nuevos préstamos es menos que lo que se roban en este país, en el punto mínimo. No, y hay otro dato que con este porcentaje que me está dando me parece importante de repente acotar, porque siempre el gobierno viene y dice que existe un déficit fiscal, que por eso es que hay que empezar a recaudar más y todo esto, pero resulta que el déficit fiscal anda en estos porcentajes que usted me está diciendo. O sea que el déficit fiscal es lo que se roban. Entonces. Bueno, le diré que el déficit fiscal en Honduras, en términos reales, llega a ser aproximadamente, en este momento, déficit global consolidado de 3.5%. En otras palabras, lo que se roban es casi 2.5 veces el déficit fiscal. Exactamente. O sea, ¿dónde está el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde está el Banco Mundial? ¿Dónde está el Banco Interamericano de Desarrollo? Donde yo trabajé. Pero en el BID que yo trabajé, que fue hace varios años, había otra mística de trabajo. Se profundizaba en el desarrollo de las naciones. Yo fui jefe de equipos en el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde nosotros negociábamos y nos encantaba que los funcionarios de los países que nosotros visitáramos pensaran en su país y que ellos más bien nos dieran a nosotros proyectos y que ellos negociaran sus proyectos para su propio país y que no se dejen imponer. Ahora lo que ocurre, vea usted, aquí hay un famoso monumento al fraude en donde el banco en el cual yo trabajé es copartícipe, son cerca de $500 millones de deuda en los que está la alcaldía de Tegucigalpa por el famoso Robans, como le dicen los hondureños, o Trans 450, ¿verdad? Que es para los del exterior que nos están viendo, es una especie de alternativa de transporte urbano que se había hecho sobre la base de una especie de canalización similar a los que existen en Bogotá, por ejemplo, en Guatemala tengo entendido que sí está funcionando en Guatemala, exacto. Y esa persona, que era el alcalde, Eureka, violentó también la Constitución, violentó la ley electoral, perdió en las internas y en este momento es el segundo en la presidencia. Sí, quiere ser candidato. Para mí, sí, y a mí me encantaría que cada uno de ellos, si cree que yo estoy diciendo algo incorrecto, que me haga una acción judicial, porque me va a permitir demostrarles. Aunque los juzgados están controlados por esta dictadura, sin duda alguna es una dictadura, porque dictadura es aquella que no respeta las reglas de la República, ¿no es cierto? Y el que ocupa el Ejecutivo se dedica al Ejecutivo, no puede dominar a los demás, salvo en Honduras. Y en este caso, es por ello que nosotros hemos constituido esta plataforma social ciudadana. Yo soy miembro del Partido Libre, coordino el movimiento 5 de julio dentro del Partido Libre, pero no estoy de acuerdo con una serie de acciones, entre ellas que no entiende la gente que coordina nuestro partido. Yo soy dirigente del partido, pero no soy directivo. Aclaremos, ¿verdad? Soy dirigente, pero no soy directivo, no formo parte de la dirección del partido. No está en la argolla, entonces. No, ni me interesa, o sea... Ahora, aquí le hago dos preguntas, doctor. Sí. Número uno, con esto de la plataforma, yo entiendo de que aparte de todas las acciones que están tomando, también es una forma de mostrarle a la gente todo lo que está pasando. Así es. Pero, ¿qué sucede con la gente? Porque yo miro... movimientos, digamos, como el de los indignados, sí, que fue el que se logró, se quería una SISI, se trajo una MASI, sí, y está dando algunos resultados la MASI. Sí. De hecho, ya en este momento ya la quieren cortar, más bien, porque sí, está hablando mucho. Pero eso se apagó. Sí. Y luego yo miro a la ciudadanía también como con ya cierto desinterés y ya como, no sé cómo llamar esa actitud. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la ciudadanía para que, a pesar de todo lo que usted nos está comentando, no hay acciones? Muy buena pregunta. En primera instancia se ha construido una ciudadanía pusilánime,
Y eso en un largo periodo, aunque esto se ha profundizado, sobre todo si usted analiza que en los últimos, diríamos, después del golpe de Estado, nos hemos endeudado en casi 10.000 millones de dólares en programas que no han producido absolutamente ningún impacto en la reducción de la pobreza. Programas que le llaman Vida Mejor, Actívate, no sé qué, etcétera, etcétera, que es más bien la construcción de una ciudadanía pusilánime, de una ciudadanía acostumbrada a pedir, no a ser constructor de su propio futuro. Entonces, eso por un lado. Y el segundo punto, los sistemas, entre comillas, educativos, cierro comillas, construyen seguidores, construyen vasallos, no construyen líderes. Y ese es el problema de los sistemas educativos nuestros. Es un tema cultural. Pero eso sí ha sido durante años, de hecho. Claro, eso ha sido un largo proceso en donde yo espero que si llegamos a dirigir el Estado, gente con una visión más bien, si le parece, latinoamericanista, pero también con una visión profundamente independentista, en donde lo que se dice en el escudo nacional, Honduras, libre, soberana e independiente, es una realidad. No es ni libre, ni soberana y tampoco es independiente. Y jamás ha sido una nación del 15 de septiembre de 1821 no lo hemos sido. Sí, no, sí lo fuimos y fue lo que quiso hacer, sobre todo Francisco Morazán, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurrió? Se unieron en Santa Alianza los reaccionarios de la época, lo asesinaron, ¿no es cierto? Sí, aquí se asesinan las ideas, se asesinan a las personas creyendo que con eso asesinan las ideas. Ahí están presentes las ideas de Morazán. Pero se retrasa el proceso, doctor, porque lo que yo siento también dentro de la ciudadanía es cierto temor. Vaya, yo lo digo por mi entorno, ¿no? Porque en mi entorno lo que me lo que me dicen es: no, Carlos, mira, ahora que está en el foro, ten cuidado, no digas esto. Que es la autorrepresión. Y fíjense que la autorrepresión, yo interpreto la autorrepresión como, un sistema psicológico de masas en donde, pero es natural esa autorrepresión, pero es producto de la represión, ojo, de toda naturaleza. Vea, aquí usted está como dicen, siendo un ciudadano independiente, un ciudadano constructor de futuro. Más bien lo que hacen es lo excluyen de la academia, lo excluyen de las finanzas, lo excluyen de ser consultor profesional, lo excluyen de préstamos, de todo, exactamente, de todo, lo calumnian, lo difaman, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, aquí en Honduras aplica para mis amigos todo, para mis enemigos son mis adversarios, la ley. Aquí le aplican como le están aplicando a su colega periodista, que le están persiguiendo y es el que ha denunciado en realidad los actos de corrupción más fuertes que ha ocurrido y que retratan abiertamente que esta dictadura está forjada sobre la base de la organización para delinquir, porque crimen organizado, la gente solamente habla de estructuras como ¿cómo se llama? El narcotráfico. Los cachiros. ¿Verdad? Exactamente, narcotráfico. Y no, el peor crimen organizado, fíjese, el peor crimen organizado es aquel que se hace desde los partidos para ponerse de acuerdo, o dentro de los partidos, o varios partidos, para delinquir, para robarle a cada uno de nosotros. O sea, la corrupción es un crimen organizado. Y es un lavado de activos a su vez. ¿Y por qué no les han aplicado la ley a todos ellos? Entonces, se tendría que morder la coña mismo, pero... Así es, pero es que la Plataforma Social Ciudadana la hemos formado, tanto normalmente estamos como ciudadanos, ¿verdad? Pero no ciudadanos políticos. Que hay líderes políticos ahí que son cabezas de partidos. Sí, hay dos candidatos, ex candidatos presidenciales, ¿no? Están Nelson Ávila y Salvador Narrala. No, están Salvador Narrala y Luis. Yo fui precandidato, presidencial. Candidatos presidenciales dos candidatos presidenciales que llegaron a las generales. En el caso mío llegué a las primarias. Ojo, y ahí todavía tengo una impugnación porque hubo un fraude interno dentro de nuestro partido y también el uso de los recursos de nuestro partido para favorecer a determinadas candidaturas. Eso también es corrupción. Y usted ya lo denunció también. Claro, yo lo denuncié, lo planteé. No, para nada. Lo mismo que yo tengo una denuncia de violación de todo el proceso electoral, no solamente de las presidenciales, sino que también de las diputaciones y alcaldías, diputados electos sobre la base del dinero de narcotráfico. ¿Está hablando de las primarias o de las generales? Tanto de las primarias como de las generales, de ambos, ¿verdad? Porque, vea,
el problema es que ¿quiénes son los que finalmente salen? Aquellos que en las primarias tienen el control del partido. Normalmente así ocurre. Normalmente así ocurre, porque las primarias son organizadas por los partidos mismos. Entonces, quien tiene el control del partido impone su voluntad. Pero usted me está diciendo entonces que si nosotros nos miramos en las elecciones generales, por ejemplo, que aparecen un montón de partidos que la gente dice, bueno, son de maletín, y que de hecho ahí está, pues no sacan ni 3.000 votos en las... Hay 7 maletín. Fíjense que yo, como el Movimiento 5 de Julio, dentro del Partido Libre, saqué como candidato presidencial dentro de las internas votaciones equivalentes a los votos que han sacado en las generales 5 de esos pequeños partidos. Bueno, por eso le pregunto. Pero entonces uno mira eso en las generales, pero hasta donde, a menos que haya entendido mal yo, donde usted me estaba diciendo, en las primarias se da el mismo sistema de trabajo. Así es, en las primarias se da el mismo sistema de trabajo. O sea, ya no son partidos diferentes, sino que digamos movimientos diferentes, son movimientos que son para credenciales y se controlan. Y le tengo otra noticia también, y si quiere, investiguenlo y que me haga una acción judicial los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para tener yo la oportunidad de demostrarles lo que le estoy diciendo. Aquí salen de diputados los que los caudillos o los dueños de los partidos quieren. Así como lo escucha. O sea, usted pero puede ser... que la gente vota, no la importa. gente vota, pero le destruyen el derecho de votar. Vea, le trasladan al magistrado, corruptos magistrados, el caudillo del partido A o del partido B o del partido C por separado, le dice, mira, estos son los diputados que yo quiero que salgan en tales departamentos. Así funciona esto. ¿Y esa lista la pasan a dónde? Esa lista se la pasa el caudillo del partido a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y allá deciden. Claro, por eso es que nosotros estamos en contra de un Tribunal Supremo Electoral en donde sean representantes de partidos. ¿Me explico? O sea... Pero es que sí, esa parte sí, pero cualquiera diría, bueno, ok, sí, no van a ser representantes de los partidos, pero cada quien tiene su partido. Sin duda alguna, y hay otros que no lo tienen. En Honduras... Pero los que no lo tienen, ¿cómo van a llegar a esa instancia? Bueno, pues es que, sí, mire, el problema es que la política existe en todo. Obvio, pero la visión partidaria existe mezclada. Por eso es que etimológicamente partidos, ¿qué significa? Partir la sociedad, sí, ¿verdad? Fracciones. Entonces deberían responder a los intereses de la nación. Si una persona llega por su partido, va a pelear por su partido. Pero si una persona llega con otras condiciones y todo lo demás, siente un poco de independencia, aunque forme parte de un partido. Pero también hay la posibilidad de que no forme. La mitad de los hondureños que no votan en Honduras prácticamente no votan porque no forman parte del partido, ¿me explico? Sí. Entonces, en otras palabras, este es el problema, estas atrofias. Y dentro de los que votan también hay un voto que está flotante. Así es. Y el otro, ¿quiénes participan en las primarias? Participa en las primarias una minoría. Sí. Entonces, los candidatos, los que salen finalmente como presidente y todo lo demás fueron decididos por una minoría, ¿me explico? Eso es lo que ocurre, exacto. Ahora, yo le adelanto, en la Plataforma Social Ciudadana, nosotros creemos que en este momento del 2019 la tarea fundamental es que la dictadura salga. A nosotros no nos interesa entrar ahorita a procesos electorales. No, pero el año pasado se estaban viendo elecciones anticipadas. Sí, claro, pero sobre la base de que la dictadura termine. ¿Me explico? Entonces, me explico. Nosotros como Plataforma Social Ciudadana nos iniciamos en noviembre del año pasado. Sí, y ahí, y ahí querían las elecciones anticipadas. Eso así es. En otras palabras, tenemos 4 meses de existencia. Y en esos 4 meses de existencia hemos hecho, yo creo, casi 12 impugnaciones de diversa naturaleza ante la Fiscalía. Hemos hecho impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Hemos manifestado también nuestro apoyo condicionado. Y hablando en términos coloquiales, ¿cuál de todas las 12 han pegado? Ninguna. Por eso hoy yo le voy a enviar a usted ya después de las 10 de la mañana un manifiesto que estamos haciendo nosotros, en donde estamos exigiendo a la Fiscalía que actúe para la investigación de lo que hace menos de 24 horas se acaba de denunciar sobre la participación en un crimen organizado de Juan Hernández con 4.000 millones de lempiras del presupuesto de cada uno de nosotros, que es lo que denunció David Romero. Y lo estamos presentando, pero al mismo tiempo estamos urgiendo a la UFESIC, que es una unidad dentro de la Fiscalía, y a la MAXI, que es una misión de apoyo de la OEA para el tema de las investigaciones. Vaya,
aquí estamos como que revolviendo No. todo, pero es que de todos No, modos no, el no, Estado es es que- así, es va que una todo- es que sola todo está sola. articulado. Todo Sí. todo está relacionado. Ahora, la Fiscalía o el Ministerio Público, quien fuera, no debería actuar de oficio Claro. con la denuncia de David Romero. Así es que ese es el punto. Pero los ciudadanos, a través de individuos o a través de la plataforma social ciudadana que hemos conformado, le está exigiendo que cumpla con su deber. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿y cómo llegó el actual fiscal? Llegó ilegalmente, participó del proceso. La ley dice que tiene que participar del proceso, no participó y al final salió él. Bueno, es que O más con el apoyo lamentable de la Embajada de los Estados Unidos y de otros que se dicen llamar ciudadanos. eso que menciona es un punto importante porque Claro. está diciendo Lo mismo que el presidente de la Corte. la misma ajá, El- porque los magistrados fueron electos, digamos, con unas elecciones un poco dudosas, y que Dudosas. hubo denuncias de que les habían pagado. y Así toda es, la pero cosa, ¿sabe los cuál es el diputados. principal problema? El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, él formaba parte de la lista de los candidatos y hubo, ojo, el primer proceso de elecciones no salió, pero ni con un voto, que yo recuerde, ese presidente de la Corte Suprema Ajá, de Justicia. después Se empezaron hizo a la hacer- segunda elección, tampoco. Se hizo la tercera, tampoco. Y de repente, ¡eureka! En la cuarta elección Aparece y queda presidente. con una gran mayoría y presidente. Y ahora que se ha demostrado que el señor Calix Hernández, el señor que lo han ligado también del lugar del Empira, donde son todos ellos, donde es el presidente de la Corte Suprema el de hermano Justicia. de la señora esta que dicen que es El la primo- Sara antidrogas, el primo es. Exactamente. Vea cuál es el punto. ¿Por qué no ha procedido la Fiscalía? Sí, los Estados Unidos toma y se deporta a una persona que aparece ligado por diversas razones al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aparece ligado al presidente del Ejecutivo, son del mismo lugar también, de Gracias, ¿no es cierto? Es que Y todos- aparece como primo de la fiscal de lucha contra el narcotráfico. Y está Vea usted. extraditado. Y está extraditado su primito, y es hermano de la viceministra de Seguridad. Y también es hermano de otra persona que yo tuve unos diálogos, me parecía, y me parece pues, una persona buena, porque hermano de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vea, El extraditado. sí, lamentable, si quiere le digo el nombre. No sé, es usted. Sí, él es hermano de don Jacobo Calix. Él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Upa. En otras palabras, usted tiene un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No quiere decir que él estaba metido en eso. No, claro. ¿Verdad? Pero a uno veces- realmente de lo que hacen los Claro, hermanos. claro, pues. pero Lo que pasa es que lo ese que yo estoy argumento diciendo es el que hecho. dijo- Lo que estoy diciendo un hecho, vaya, algo factual. Sí. Lo factual es Uno fue hermano magistrado, de un deportado por narcotráfico hacia los ahora- Estados Unidos. Es hermano, ese deportado, de la actual ministra de Seguridad, viceministra de Seguridad. Es primo de la actual. Tampoco ha tomado decisiones el fiscal sobre eso para investigar, pues, cualquier cuestión de la fiscal de la lucha contra el narcotráfico. Ahora, dos cosas Y es ahí. amigo de dos personas que ocupan la cabeza, uno del Ejecutivo y otro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, usted dice, ¿en qué país estamos? Volvemos a la pregunta suya, ¿por qué la ciudadanía es tan apática? Le diré, las revoluciones en la historia de la humanidad han sido hechas por iluminados. Si usted lo ve en el plano político, Francisco Morazán fue un iluminado, Cabañas fue un iluminado, Cabañas anduvo luchando con Francisco Morazán, Sí. ¿verdad? Hubo estos iluminados, si lo ve ¿Y en el dónde están plano los- de dónde la están los de religión. hoy? Bueno, yo creo que habemos, no iluminados, pero habemos varios ciudadanos que estamos luchando desde años. O sea, yo le digo, a mí, todas estas luchas políticas, cuando yo era un jovencito, me significó un exilio de 5 años, y exilio no dorado, ¿verdad? Como algunos que hablan que estuvieron en el exilio, pero dorado, algunos de ellos, ¿verdad? Gastos Sí, pagados y todo. exactamente, con gastos pagados. Entonces, Mira, doctor, le voy a hacer dos preguntas Sí. que vamos a dejar Sí. para cuando volvamos de la pausa. Primero, usted me está diciendo que todo esto está sucediendo, digamos, con la venia, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos. lamentablemente. Pero la misma plataforma, según algunos miembros
exclusivamente de Libre, he escuchado yo, está formada precisamente por influencia de la embajada. Eso es lo que dice, Sí, pero y esa después de la información, sí. Y Muy luego, bueno. también, dentro de todos los parentescos que estaba mencionando usted, hay un primo de esta señora de la que mencionaba que también está en Libre, que es primo Así de ella. es, sí. Entonces, esas dos cosas las vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. Ustedes no se despeguen aquí en su foro CBS por Centrovisión Satelital. Unos minutitos y volvemos. Aquí en CBS y en su foro CBS, después de esta pausa, que recuerden que nos habíamos quedado con una pregunta que le hacíamos al doctor Nelson Ávila, y era con el tema de que él en este momento me estaba diciendo, o nos estaba diciendo a todos acá, de que muchas de las cosas que están pasando, por decirlo de alguna manera, con el visto bueno de la Embajada Americana. Pero le comentaba yo a él que cierto sector de la población, específicamente gente de Libre, dice que esta plataforma ciudadana es un proyecto de la embajada. Entonces, ¿a quién le creemos, doctor? Bueno, créanos a nosotros, a los que estamos luchando Claro, me va a contra la decir dictadura. que usted Y le voy va. a decir lo siguiente, yo soy de Libre y lamento que desde la coordinación de Libre se orqueste ese tipo de calumnias, Porque eso es propaganda, difamaciones. ¿Sabe qué es eso? Eso es un falso positivo. Falso positivo es hacer aparecer las cosas que usted hace y le da una figura de verdad, pero echándole la culpa a otros. ¿Me ¿Cómo? explico? Pero, ¿entonces están escondiendo algo? Por ejemplo, en Colombia fue normal que asesinaran a determinados campesinos desde las Fuerzas Armadas y después les ponían el arma a los campesinos. Y decían muertos. que eran guerrilleros. Y entonces decían que eran guerrilleros para justificar. Ese es un ejemplo de falso positivo. Así que hay algunos que andan negociando con el dictador y para no comprometerse en una amplia unidad, porque en este momento lo que pretende la Plataforma Social Ciudadana, junto con la Acción Ciudadana contra la Dictadura, que también nosotros la conformamos con movimientos sociales, lo que pretendemos es una lucha contra la dictadura y creemos que no es el tiempo de entrar a procesos electorales prematuros, porque eso más bien lo que hace es dar la imagen de que aquí no hay dictadura, que todo es normal, que podemos entrar a un proceso electoral con un Tribunal Supremo Electoral como el que existe, No, espéreme, o con un registro ahí, nacional de las personas. Ahí yo creo que no solo yo podría observar Sí. algún tipo de contradicción. Sí, O sea, sí, el año sí. pasado ustedes están pidiendo elecciones anticipadas. Así es. Y hoy me está diciendo que no es el momento. Claro, sí. Y Pero- que no es el momento de candidaturas Claro, prematuras, cuando si hay elecciones anticipadas tiene que haber candidatos. Así es. Entonces, Pero hay una condición fundamental. Lo que nosotros estamos diciendo es fuera la dictadura. En tanto que los que están haciendo la acción en este momento electoral lo hacen en el contexto de la dictadura. ¿Me explico? ya se les Entonces, olvidó el Farajo entonces. Dice ¿cómo usted. dice? Ya se les olvidó el Farajo entonces. Se les olvidó a ellos el Farajo. En tanto que para nosotros el Farajo es el elemento fundamental de convergencia que nos une en la acción ciudadana contra la dictadura, que es, diríamos, la instancia paraguas en la que formamos parte, la Plataforma Social Ciudadana y los compañeros al mismo tiempo de convergencia contra el continuismo. Pero ¿cuál es la estrategia, digamos, de la Entonces, la plataforma, estrategia de la plataforma- para contrarrestar eso? Porque usted Sí. me dice aquí, no, créanos a nosotros, pero... Lo único que yo le puedo decir es lo siguiente, o sea, ¿cómo es que un proyecto que es financiado por la embajada se va a llamar contra la dictadura? ¿Y cómo es que un proyecto de esa naturaleza está luchando contra la persona que ellos mismos han impuesto? Y el sistema, porque no es un problema de individuo, pero ese individuo representa también un sistema de corrupción, un sistema de fraude, un sistema de inconstitucionalidad. ¿De quién estamos hablando ahorita? De Juan Hernández, el que ocupa el Ejecutivo. No es presidente. Es más, según la Constitución de la República, él es traidor a la patria, él es apátrida. La Constitución dice que quien violente esos artículos pétreos, entonces violenta la Constitución. Y fíjese que alguien diría, ¿y por qué los artículos pétreos? ¿Por qué otras generaciones no pueden modificar los pétreos? Le adelanto, los constitucionalistas del 82, cuando prepararon esta conculcada Constitución, lo hicieron pensando en el derecho que tienen los ciudadanos para salvaguardar. Como todos los ciudadanos no tienen
tienen las posibilidades de unirse rápido, y como saben que hay ciertos sectores politiqueros en nuestro país, no son políticos, la política es una ciencia, la politiquería es la antítesis más bien de la política. Esa politiquería iba a destruir esos derechos ciudadanos, como en efecto lo han hecho. Entonces la reelección continúa siendo inconstitucional, pero vinieron y lo que hicieron fue violentar esa norma. Ese artículo. Entonces, nosotros sí le puedo adelantar. ¿Quién está en alianza con la dictadura? Eso no es ni la Plataforma Social Ciudadana ni la Acción Ciudadana contra la Dictadura. Pero ellos lo que plantean, doctor, es que este tipo de movimientos lo que hacen es dividir a la oposición, y entonces que de esa manera no se va a poder, digamos, sacar a lo que ellos dicen dictador. Entonces, bueno, más bien nosotros lo que hemos hecho, vea, ¿quiénes nos hemos aliado? Un montón, nos hemos aliado. Si le parece, hay miembros de la Plataforma Social Ciudadana, miembros del Partido Salvador en Construcción, miembros del Partido Liberal, miembros del Partido Innovación Nacional y Unidad, habemos movimientos del Partido Libre como estructuras partidarias, y hay varias personas que son de movimientos sociales de toda naturaleza, también como ciudadanos que integran la plataforma, pero todos somos iguales, ahí estamos exactamente como ciudadanos. Pero el único que está afuera es una parte, lamentablemente, de mi partido, del Partido Libre. Entonces, ¿quién ha forjado la unidad? Todos nosotros, que hemos sido capaces de entender que el momento es aliarnos. Yo exhorto a todos mis compañeros de Libres que se dejen ya de procesos electoreros en un contexto de dictadura. Las candidaturas prematuras no son correctas en este momento. Unámonos en contra de la dictadura y después, en el 2020, trabajamos sobre la base de la política. Pero, ojo, la Plataforma Social Ciudadana, que era lo que usted dijo, pedimos 3 cosas. Primero, la salida de Juan Orlando Hernández. Esa salida de Juan Orlando Hernández es porque es inconstitucional y es fraudulenta. Hasta la Unión Europea, en su informe original, y la OEA plantearon también que no podían decir si en realidad quién era el ganador, ¿no es cierto? Hasta que Trump aprobó, de hecho, al actual dictador. Así es la historia. Y que asesinaron a una serie de personas, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, son más de 20 los que reconocieron según las Naciones Unidas. Según las Naciones Unidas, el informe de las Naciones Unidas, el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras, fueron 22 personas asesinadas por razones políticas. Pero hubo, según nuestros datos, más de 60 personas que fueron asesinadas por diversas formas. Entonces, en ese sentido, eso es lo único que recoge las Naciones Unidas, pero nadie está prisionero, ni nadie está prisionero de los asesinos, estoy planteando. Claro que hay prisioneros políticos en nuestro país, lo que no hay son los que han asesinado aquí en Honduras después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado tenemos casi 300 asesinatos políticos en Honduras. Entonces, pero bueno, de las 3, porque me dice, la primera es la salida de Juan Orlando. Esa salida se puede hacer por 2 vías. La primera, por una renuncia de él, considerando que ha violentado la Constitución. Que no va a pasar. Eso no va a pasar. La segunda, mediante una destitución desde el Congreso. Y ellos ahí tienen 2/3 de diputados fraudulentos también que están. Y eso no va a pasar, porque para eso tiene partiditos de maletín y unos que otros diputados del Partido Liberal que responden a una negociación, a una cohabitación con la dictadura. Pero si esas son las 2 alternativas, entonces no hay alternativa. Claro, la tercera alternativa es que nosotros, y es lo que estamos haciendo como Plataforma Social Ciudadana y como Acción Ciudadana contra la dictadura, entonces luchemos por sacar en todas las formas posibles, todas las formas son necesarias, todas. El derecho a la insurrección lo estamos usando, y entonces sacarlo por pero la vía eso también les ha cuestionado también, porque ¿sí? hay otro sector de repente un poco más radical que dice, bueno, pero sí, está el artículo 3 de la Constitución, que dice lo de la insurrección, pero es una insurrección light, dicen. Porque, no, ¿y qué es lo que han hecho los otros? Sí, ¿Qué es lo que han hecho los otros? Al contrario, la insurrección light es la de ellos, porque la insurrección, que le llaman comandos insurreccionales dentro de mi partido, gente que jamás luchó en contra
y muchos de ellos tienen mi edad y otros me superan, jamás lucharon contra las dictaduras militares de la época. Yo sí le puedo comprobar cómo nosotros luchamos como jóvenes dirigentes estudiantiles universitarios y también como profesionales. Y ellos militares han transformado, en la época de las dictaduras militares, de los 70s y de los 80s, ¿verdad? Y ellos, más bien lo que han hecho es comandos electorales. Ese es su concepto de insurrección. ¿Comandos electorales? No, son comandos electorales, no comandos insurreccionales, hablemoslo claro. Si ellos dicen los comandos insurreccionales para defensa del voto en el 2021, así lo han dicho, lo cual yo lamento. Esos son los verdaderos reaccionarios y oportunistas que están en mi partido. Entonces, pero es usted que lo acusan de dividir, y entonces usted lo que me está diciendo que es al revés, nada más que camuflajeado, solo me lo está diciendo usted. ¿Cómo dice? O sea, lo que me está diciendo usted es, no, nosotros estamos dividiendo, sino que ellos son los que están dividiendo, nada más que ellos son como medio camuflajeados la división ahí. Bueno, es que ellos lo que tienen que hacer es unirse a la acción ciudadana contra la dictadura. Pero la semana pasada... Son los únicos que están fuera. La semana pasada nosotros estuvimos aquí en el foro también a alguien de Libre, y le mostramos una foto de una reunión que tuvieron precisamente en la plataforma la semana pasada, y él empezó y dijo, bueno, mire, este de aquí no tiene votos, este de aquí no tiene votos, este de aquí no tiene votos, entonces ¿qué es lo que están uniendo? Bueno, y ese fue el cuestionamiento. Yo le puedo decir, Salvador se ha demostrado que tiene no menos de 500.000 votos, ¿no es cierto? En las elecciones pasadas. Así es. El del Partido Liberal, que también gran parte... 350.000, ahí tiene 850.000, yo le puedo decir. Y luego, el Pino y todo lo demás. Vea, ¿por qué dicen que no tiene votos? Vea en la doble moral. ¿Con quién se unió mi partido? ¿Con quién se unió mi partido en las elecciones pasadas? Con Salvador Narrala. Ajá, ¿y con quién más? ¿Y el con Pino? El Pino. Y esos dos están en la alianza con nosotros. Entonces, ¿cómo es que en aquel momento no tenían y ahora sí tenían? Vea. Bueno, pero entonces en aquel momento la alianza fue como para salvar un poco a Libre, entonces. No sé cuál fue la intencionalidad de la gente que tomó ese tipo de decisiones. Lo único que yo le puedo decir es que cuando nosotros hemos participado en elecciones que no debemos participar, no debemos concentrarnos en lucha electoral ahorita, salvo que salga el dictador. Ojo, eso es lo que estamos diciendo. En un contexto de dictadura, lo que usted está haciendo es legalizando para que ese dictador termine en el 2021. No está luchando contra él, está siendo un aliado de él. Entonces, por eso en la plataforma social ciudadana nosotros planteamos, y después también lo planteamos como acción ciudadana contra la dictadura, la salida a través de esas tres formas. Óigame, cuando una persona del Ejecutivo está mezclado, su hermano, que durante 14 años, según los Estados Unidos, ¿cómo califica los Estados Unidos al hermano de Juan Hernández? Narcotraficante de alto nivel, digo. Narcotraficante de alto nivel. ¿Desde cuándo dice que era narcotraficante? 2004. Desde el 2004, o sea, hace 15 años. Óigame, el señor que está ocupando ahorita el Ejecutivo fue en el pasado... fue presidente durante 4 años, más un año que lleva aquí de presidente también con fraudes e inconstitucional, van 5. En el pasado estuvo 4 años como presidente del Congreso, van 9. Y antes de ser presidente del Congreso fue secretario del Congreso durante casi 4 años, van 13. Y antes estuvo como diputado del Congreso. Y además hizo negocios con su hermano. Ya está demostrado con la denuncia del día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, pero él en las declaraciones ha dicho que bueno, que él no se daba cuenta de lo que hacía el hermano. Bueno, si no se da cuenta. Y él formaba parte de las estructuras de inteligencia. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Entonces, hay 3 posibilidades. Que él no lo haya sabido, lo cual lo hace un inepto, ¿me explico? O sea, no hay inteligencia dentro de los cuerpos que hemos tenido en nuestro país, entonces no se merece que sigamos pagando eso los hondureños, ¿no es cierto? Pues sí, esa es la primera. Impuestos. La segunda, que lo sabía. Y si cayó, porque era su hermano, entonces hay connivencia, hay confabulación. Y la tercera, no solamente que lo sabía, esa está dentro de las alternativas, él formaba parte. Si formaba parte, entonces... Son las 3 alternativas, le mira al asunto. Pero pues sí, no hay una cuarta. Entonces, si viviéramos en un Estado de Derecho, la Fiscalía procedería a investigar de facto, ¿no es cierto? Debería, bueno, es que de hecho con las declaraciones de David Romero el día de ayer ya deberían estarse tomando acciones, a menos que digan del gobierno de los Estados Unidos cuando dijo que Juan Antonio Hernández, sí, el hermano de Juan Orlando Hernández,
dice que es un militar, perdón, un narcotraficante de alto, no recuerdo el adjetivo calificativo que usaron, pero demuestra que no es cualquiera de ellos, ¿verdad? Y en ese sentido, para nosotros, Juan Hernández, si hubiese institucionalidad en Honduras, hubiese salido, o sea, nunca hubiera sido, ojo, ni presidente la primera vez, porque la primera vez se demostró que hubo un fraude, y en esta segunda vez fue inconstitucional, y al mismo tiempo fue un fraude que yo se lo cuantifico en no menos de 450,000 votos. Y tengo 450,000 votos de más. O sea, me explico, el Partido Nacional siempre creció... Pero eso es casi el 50% de lo que sacó. Claro, mire, el Partido Nacional siempre creció cada 4 años un 7%, un 7%. Estadísticamente hablando, las posibilidades de crecer eran un 7 o un 8%. Si había sacado 1 millón de votos, 4 años atrás debió tener 1.075.000 votos. 7%. Aproximadamente. Sí. Y de repente aparece con 1.500.000 votos, un 50%. Eso es imposible, porque inclusive la cantidad de personas en edad de votar, que crecen cada 4 años, son 400,000 personas. Y de esas 400,000 personas solamente participa la mitad, 200,000. Así que lo que ocurrió aquí es que votaron, porque si usted compara las estadísticas del Consejo Nacional, perdón, del Tribunal Supremo Electoral y el Instituto de Estadísticas, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Ellos son los que muestran las estadísticas de crecimiento de la población. Son las estadísticas de crecimiento de población. Y en las estadísticas de crecimiento de población, en Honduras, en el INE, hay 500,000 personas menos que en el Consejo, con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la justificación del Tribunal Supremo Electoral? Investíguelo y verá. ¿Cuál es la justificación del Tribunal Supremo Electoral? Que hay un montón de funciones que no han sido declaradas, etcétera. Que hay muertos que aparecen como vivos. Así es, lo cual sería cierto, pero 500,000 que no hayan sido declarados. Entonces lo que hacen es, ellos saben quiénes son los muertos, votan por ellos, ellos saben también ahí quiénes están en el exterior. Hay 1.100.000 personas en el exterior, hondureños, ¿no es cierto? Que eso ya he escuchado, porque mire, España, me ha dicho de las 3 objetivos de la plataforma, me ha dicho uno, pero me va a detener ahí, porque ese es uno de los objetivos entonces de pedir el voto en el extranjero, para tener un censo de esa gente. No, lo que yo le estoy planteando es exactamente por qué nosotros estamos pidiendo la salida de esta dictadura. Correcto. Y esos son algunos argumentos de peso que demuestran el fraude fuera de la inconstitucionalidad. Entonces, ¿Y el segundo punto, o sea, salida a la dictadura, nosotros proponemos un gobierno de transición. Pero ¿cuál sería ese gobierno de transición? ¿Y de dónde salen los candidatos? Ahí vamos. El gobierno de transición debería ser más bien el gobierno por el cual se votó en la elección pasada, que era Salvador. ¿Me explico? Era Salvador por el que se votó y que quedó la duda si él había o no ganado. No se le olvide que él había ganado. O sea, quedó la duda, le digo, a partir del argumento que utilizó el Tribunal Supremo Electoral. Pero nosotros sabemos muy bien quién ganó, exactamente. ¿Es posible eso de los votos rurales? Eso era imposible. Era matemáticamente imposible. O sea, con el 60% de los votos escrutados y con una diferencia de 5 puntos es imposible que con un tercio que faltaba apareciese eso ganado. Y en los votos rurales aumentaron así, mire, casi verticalmente, lo cual era imposible matemáticamente hablando, salvo, obvio, que ahora ahí tenemos al existir ese gobierno, o sea, y como, ojo... Pero ¿cuáles diputados, por ejemplo? Vamos ahí. Porque usted me está hablando solo del candidato. Bueno, digamos que es sí. Es que nosotros estamos pidiendo elecciones anticipadas de todos. Pero en el gobierno de transición, ¿qué diputados? Entonces el gobierno de transición, ojo, no, ellos continúan hasta las nuevas elecciones, ¿me explico? O sea... pero siempre van a tener ese bloque de... Claro, sin duda, porque el fraude está hecho de forma tal que establece sus propios obstáculos a quien los quiera quitar a ellos. Pero entonces... Autoblindado, dice usted. Autoblindado, completamente. Todos los fraudes y todo lo demás son bien planificados por mentes perversas. Entonces, nosotros cuando planteamos ese gobierno de transición, puede ser ese, ¿me explico? Que nosotros planteamos, utilizando el derecho de la insurrección, porque estamos usando el derecho a la insurrección, y entonces el derecho a la insurrección no dice la Constitución dónde se limita, ¿no? Sí, doctor, pero lo que pasa es que la población aquí, cuando ya escucha insurrección, entonces ya se imagina balazos, guerra, sangre. Bueno, es que la insurrección no tiene límites, puede ser la insurrección normalmente en los países ha sido
de toda naturaleza. De toda naturaleza. ¿Y cree usted que convenga en este momento un desangramiento de la sociedad? Bueno, es que nosotros estamos usando el derecho a la insurrección en términos, si le parece, pacíficos, entre comillas. Por eso es que le digo que le dicen claro, light. Claro, pero lo que yo le quiero decir es que si algunos quieren usar el derecho a la insurrección por la vía armada, también la Constitución se los permite. Ojo. Pero después dirían que son terroristas. Entonces, ¿dónde está el límite? No, el terrorista es el que construyó todas esas condiciones. El verdadero terrorista es el que ha violentado la Constitución. El terrorista es aquel que ha hecho fraude. Pero ¿dónde estaría el límite entre decir esta es una insurrección, digamos, total, legal, porque la Constitución lo ampara, y esto es terrorismo? No, es que ya no hay límite, por una sencilla razón. Cuando dice la Constitución de la República, el pueblo tiene el derecho a la rebelión o insurrección. A la insurrección, así dice. Y la rebelión es parte o no de la insurrección. Bueno, la insurrección, ¿qué es definida? Normalmente la insurrección es una desobediencia, y esa desobediencia no tiene límites. Entonces, pero yo le digo, habrá algunos ciudadanos que van a escoger la alternativa A, otros ciudadanos la alternativa B. Es que cuando un ciudadano se cansa si le parece, el absolutismo, toma todas las decisiones. Así se formó la República. ¿Cómo se formó la República? Con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa no tuvo límites con respecto a, en realidad, entrar a resolver el problema de la monarquía del siglo XVIII y saltar. Entonces, ¿cuál sería lo que haría ese gobierno de transición? Ese gobierno de transición tendría 5 prioridades. La primera, establecer las condiciones para un llamado a elecciones al más corto plazo. ¿Cuánto sería más corto plazo? ¿1 año? ¿2 años? ¿Me explico? ¿Pero cuánto o sea, es? Eso es lo que definiría el mismo gobierno de transición. No se sabe. Segundo punto, ¿por qué? Porque tiene que reformar la institucionalidad que no existe. Entonces, tiene que reformar la institucionalidad del Tribunal Supremo. Ya se acordó de Marvin, ¿va? Sí, le dio vuelta al agua. No me recuerda a Mercenarios en Honduras. El mercenario, la historia lo recoge como lo que es escoria de la sociedad. Okay. Entonces, usted tiene que reformar el Tribunal Supremo Electoral, tiene que depurar el Registro Nacional de las Personas. Sí, está bien, doctor, pero me está diciendo que el Congreso queda igual. ¿Cómo va a hacer todas esas reformas? Bueno, es que ese es el punto. Este es el punto. ¿Qué esperamos nosotros? Que con esto se modifique un poco el equilibrio de fuerzas. Y ese equilibrio de fuerzas, algunos de los que están ahí van a cambiar de pensar. Hay algunos, no, que la ciudadanía se empodere. Ojo, que la ciudadanía se empodere. Perdón. Y exija. Y que en realidad presione a sus diputados, o lo saca, o lo que sea. Pero, ojo, la segunda acción que debería hacer ese gobierno de transición, que es preparar las condiciones de institucionalidad para adelantar elecciones. La segunda es un plan de emergencia económica y social. Este país gasta dinero, y usted ha visto que cada año que gastamos 61.000 millones de lempiras, más bien aumenta la pobreza. Y entonces, ¿sabe cuánto es el costo del gobierno por habitante? Divida 261.000 millones entre 8.500.000 personas, le da que nos cuesta aproximadamente 30.000 lempiras mensuales, 30.000 lempiras anuales a cada hondureño, la existencia de un gobierno de esta naturaleza. O sea, que cada hondureño paga 30.000 lempiras. Cada hondureño paga aproximadamente 32.000 lempiras por año para mantener a esto. Ese es en promedio. Aquí entonces, nos vamos a salir un poquito del tema, pero ¿por qué existe ese eso plan de emergencia? Ese plan de emergencia significaría la revisión del presupuesto. Vea, más bien aquí lo que aumenta es comprar armas y proyectiles, pero no tiene medicamentos en el hospital. En los hospitales llega usted y le dan, las famosas pastillas de harina, ¿verdad? Volvemos. Pero esa gente ya está saliendo. Están saliendo para que usted vea. O sea, por eso es que hay algunos ciudadanos en Honduras que tienen, me disculpa, sangre de horchata. ¿No es cierto? Yo sí tengo sangre. Caliente. Cruza, exactamente. Y roja. Soy ciudadano completamente roja, exactamente. Y negra también. Pero, ojo,
le digo, ese plan de emergencia significaría la revisión del presupuesto, la reorientación del presupuesto hacia 3 sectores fundamentales. 1, educación. 2, salud. Para hospitales, para medicamentos, si es que el derecho del pueblo, hombre, a ser un pueblo educado y pueblo sano, lo que tenemos es un pueblo analfabeta y un pueblo enfermo. Entonces no es un buen ciudadano. Y también hacer un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con 10.000 millones de lempiras, ojo, que es el 5% del presupuesto, usted puede generar, no regalando, prestando, para que la gente pague, para que la acostumbre, no hacer el pedigüeño que ha acostumbrado este gobierno y los gobiernos que lo han precedido. Tiene que ser una persona seria. Genera usted, aprobando 50.000 lempiras de crédito para cada quien. Por ejemplo, si usted es carpintero y necesita tener su buen taller de carpintería y todo lo demás, bueno, con 50.000 lempiras de una u otra forma puede crear un poquito ahí, tiene, aunque sea, deje un poquito de dinero para 3 meses para cuando le comience a producir e ir pagando ya su deuda. Si usted es albañil, pues en la misma forma. Si usted es abogado y quiere poner su propio bufete, bueno, necesita una computadora, necesita su... pero en cuanto al emprendedurismo, con eso genera 200.000 empleos, ojo, inmediatamente, y tiene un efecto multiplicador después. Entonces, pero el gobierno ha estado impulsando acciones de emprendedurismo en este momento. Últimamente, tal vez porque nos habría escuchado a nosotros desde hace infinidad de años que estamos planteando también porque todo eso. Hay pero la mayoría va más orientado a tecnología. Sí, pero eso es reciente. Pero mientras tanto ha estado endeudando al pueblo hondureño para pagarle a militantes de su partido disfrazados de etcétera, etcétera. Me explico. Es ese tipo de corrupción la que existe en Honduras. Entonces, entonces usted revisaría el presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, entonces haría el plan de reactivación económica y social en Honduras para disminuir la pobreza. La tercera función que haría ese gobierno de transición es, una vez restablecida la institucionalidad en nuestra nación, impulsar para ejercer justicia en nuestro país. Justicia con respecto a los corruptos, justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad. ¿Y eso no sería una cacería de brujas? ¿Perdón? ¿Y eso no sería una cacería de brujas? La justicia no es cacería de brujas. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. Pero desde el Ejecutivo, ojo, usted no puede hacerlo. Por eso le dije, inducir. ¿Con qué objetivo inducir? Que haya justicia en nuestro país. O sea, un corrupto que le ha robado miles de millones a Honduras y se le aplica la justicia. Eso no es cacería de brujas. Eso es hacer justicia. Pero luego empezarían a decir que es persecución política. No, es que hay casos que son evidentes. O sea, hay algunas persecuciones que sí se hacen, lamentablemente, por parte de ellos, como le dije, cuando le cierran los espacios académicos, los espacios de financiamiento, los espacios profesionales, los espacios de consultorías, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros no lo han hecho. Entonces, o amenazan, porque ahorita voy amenazas, voy a por ejemplo, aprovechar usted, siendo un periodista, como está demostrando este canal, y me gusta que este canal sea tan abierto y tan, en realidad, como deben ser los canales de televisión. Muchas gracias. No, en serio, o sea, usted y este canal están demostrando exactamente que sí están por la libertad de expresión, que sí están creando civilidad. Pero mire que yo lo felicito. Le voy a decir eso, yo ya recibí algunas amenazas este fin de semana. Bueno, ya ve. Porque también tenemos un programa los sábados en que tocamos estos temas pero de una manera un poco más sarcástica, y a alguien ahí, un diputado actual, no le gustó y ya nos mandó a amenazar. Bueno, precisamente hay que ir a la fiscalía, aunque no sirva para nada, ¿no es cierto? Como nosotros hemos ido 10 veces, aunque no sirva para nada, pero después nos va a servir. Y segundo, yo sí sugiero que vaya también al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos para declararlo. Es más, yo anticipo lo siguiente. Hoy, esta mañana, se va a interponer un recurso de 24 jóvenes estudiantes universitarios que este gobierno, desde las, entre comillas, autoridades de la universidad, que dicho sea de paso, nunca han sido académicos, la mayoría de los rectores nunca han sido académicos. Dígame qué libro han escrito cada uno de los últimos rectores. Hay una persona ahí que fue compiladora, no fue que escribió libros. Y además, otra persona que se demostró que la pusieron de rectora. Usted sí fue candidato para la rectoría de la universidad. Yo fui candidato y fíjese que tengo 4 postdoctorados.
Y he dirigido programas de postdoctorado, no posgrados. ¿Qué es lo que pesa más entonces ahí? Bueno, no pesa la academia, lo que pesa es el compadrazgo politiquero. O sea, y entonces hay personas que no han podido demostrar que tienen ni el nivel académico inferior, que es licenciatura. ¿Me explico? Y eso usted lo sabe, que le digan el número del certificado de los títulos que han tenido los últimos 3 rectores o rectoras de la universidad, que le den el número y con qué universidad estudiaron, a ver si usted lo va a encontrar. No se encuentra. Ah, no, pues verifíquelo. Entonces, bueno, pero mientras tanto, mire, vuelvo porque es parte de la plataforma luchar contra la injusticia. Nosotros estamos apoyando a estos jóvenes que van a tener que ir ante instancias internacionales para decir que se les está persiguiendo. Son 24, ¿sabe cuántos cargos tienen esos muchachos? 12 cargos. Pero estos muchachos son del MEU. Son en su mayoría son del movimiento de estudiantes universitarios del MEU. Ajá. Exactamente, que los han perfilado, como se dice aquí en Honduras, que es peligrosísimo porque los pueden mandar a asesinar después a muchos de ellos. Cuando le averiguan perfilado, todo, así es, de terrorismo, de crimen organizado, porque dicen que se organizaron para hacer un crimen, como fue que retuvieron a un policía que los estaba reprimiendo a ellos. Estos muchachos sí, son 24 muchachos, son dirigentes estudiantiles y que los quieren hacer aparecer como terroristas, por terrorismo también los están acusando. O sea, vea que los verdaderos terroristas desde el Estado, tranquilos, robándole al Estado, y más bien aquí, le voy a emplear una palabra, los criminales criminalizan. ¿Me explico? Los criminales criminalizan. Entonces, volviendo entonces a la plataforma, la tercera, ¿verdad? Dimos que la primera función del gobierno provisional, exactamente. Gobierno provisional. Exactamente, gobierno provisional con las prioridades que tendría. Yo le estaba hablando de las prioridades. La primera prioridad que tendría es, educación, salud. Y el apoyo al microempresa. Sí, aunque eso está dentro del plan de reactivación económica. La primera es crear todas las condiciones de institucionalidad para garantizar nuevas elecciones. El segundo es el plan de emergencia, y es plan de emergencia económica y social. Luego la justicia. El tercero es inducir para que se aplique la justicia en nuestro país, porque los fondos han sido administrados por el Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que tiene que presentar las pruebas de toda la corrupción que se ha hecho y en consecuencia es la Fiscalía y es la Corte Suprema de Justicia las que deberían proceder. Pero todavía las tenemos ahí. Y ellos también son parte del problema. Entonces, claro, es un gobierno de transición que va a funcionar con todo eso. No pretenda que sea perfecto si todo ha sido imperfecto en los últimos años. El cuarto punto que tendría la obligación ese gobierno provisional es de establecer las políticas de Estado en nuestra nación. No existen políticas de Estado, lo que existen son políticas de gobierno. Y por eso es que hay una violación exactamente de lo que es el elemental en una nación. Tienen que ser políticas de Estado orientadas hacia el desarrollo de la nación y la búsqueda de un modelo económico y un modelo político que funcionen, porque en Honduras no funciona. Pero ya cuando hablan de modelos económicos, claro, entonces aquí la gente no es que no funciona, no, es que yo le diré, no hay necesidad que digan, este es socialista y todo lo demás. Vamos a pasar de un modelo. No, ¿sabe qué es lo único que yo haría en el modelo económico? En un primer momento. En un primer momento, porque está un modelo económico ineficiente. Aquí no funciona la competitividad, aquí funciona el cuasimonopolio en casi todo. En las telecomunicaciones, impidieron que el Estado compitiese en telecomunicaciones, no le permitieron a Hondutel que administrase la telefonía móvil, se la trasladaron a otros sectores privados corruptos, ¿no es cierto? Que vendieron la concesión 6 meses después y no se puede vender una concesión. Para que usted vea que apenas usted conoce todo esto y dice, ¿qué es lo que está pasando en nuestra nación? Entonces son dos, y esas dos se ponen de acuerdo, es una especie de duopolio, ¿me explico? Y el duopolio funciona como monopolio. En la banca, 2 bancos son los que tienen el 60% de los depósitos, de los préstamos y todo lo demás. Ese es un duopolio. Y los dueños de esos bancos están ligados a una dictadura también. Y que han financiado también a diputados. Y ahí tienen a diputados para que le hagan sus propias leyes. Ahora bien, también hay una especie de monopolio en el control de la red vial, que privatizaron todo eso sin haber cumplido con todas las condiciones. Han privatizado los puertos y aeropuertos, han privatizado y destruido la energía eléctrica, han privatizado y destruido
al mismo tiempo agua y saneamiento, etcétera, etcétera. Todo eso es a reconstruir. Entonces, la necesidad de políticas de Estado que ese gobierno de transición debe establecer, en donde haya la primacía del interés de la nación por sobre cualquier otra cuestión. Y como yo le decía, ¿cómo modificaría yo para que el modelo económico funcione más o menos en un primer momento? Una decisión de tipo ejecutivo. Yo disminuyo el alto nivel de concentración del ingreso en Honduras, orientando los recursos hacia lo que yo le dije, en su mayoría, educación, salud y un Fondo Nacional de Apoyo a la Microempresa. Doctor, y al trasladar, yo estoy distribuyendo recursos a la sociedad, entonces estoy disminuyendo el patrón de distribución del ingreso, y no necesariamente, sin necesidad de modificar, que alguien diga, que esto está dañando al sector privado. También está eso. Hay sectores privados honestos, pero hay un sector privado que es parásito del Estado y es el que defiende a AJO, y muchos de ellos están en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Okay, no, lo que yo les digo es la verdad. Ok, doctor, vamos a ir a una pausa para que cuando volvamos me va a decir de los 3 grandes objetivos, solo nos falta uno, entonces me lo dice ahí rapidito a la pausa y después vamos a las conclusiones. O sea que vamos a la pausa, esto no despegue, estamos aquí en Foro CBS por Centrovisión Satelital. En unos minutos venimos. Gracias por seguir en sintonía de su Foro CBS. Nos habíamos quedado antes de la pausa en que el doctor nos iba a explicar de los 3 puntos, de los 3 grandes objetivos, digamos, de la plataforma ciudadana, el tercero, y luego, pues, ya por cuestiones de tiempo, que solo nos van quedando como 4 minutos ya, llegar a las conclusiones finales. Entonces, doctor, así resumido, el tercer objetivo de la plataforma. El tercer objetivo de la plataforma, como dijimos, para recordar a las personas, el primer objetivo de la plataforma es cese de la dictadura, ¿no es cierto? El segundo objetivo es la creación del gobierno de transición, en donde planteamos nosotros cuáles serían las prioridades de ese gobierno de transición, ¿no es cierto? Y el tercer objetivo de la plataforma es crear todas las condiciones para la unidad del pueblo hondureño. Unidad que no tiene que estar forjada solamente en una unidad electoral, me explico. Está bien lo electoral, pero en su momento. En este momento la lucha tiene que ser contra la dictadura y después la parte electoral. Y entonces esa unidad del pueblo hondureño se debe forjar exactamente en lo que sería no solamente la unidad entre partidos, sino que por eso decimos ciudadanos con otros ciudadanos que forman parte de partidos. Y hay algunos ciudadanos que no creen en los partidos, y le digo, estando yo en un partido, a veces tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Ahí cuando los partidos son controlados por gente sin ningún objetivo de transformar sociedades. Yo pienso que ayer la ciudadanía ya pues perdió confianza total en la clase política y los nuevos políticos eso también. Es cierto, eso es cierto. Porque hay nuevos políticos con mentalidades viejas y ese es el problema. Pero sí hay algunos que creen en ciudadanos y en nuevos políticos que se arriesgan. Vea, y lo voy a decir, este canal y usted y yo nos arriesgamos con este tipo de declaraciones en un contexto de dictadura, pero en primera instancia los dueños de este canal y usted demuestran exactamente que creen en la libertad de expresión y que creen en transformar Honduras, ¿verdad? Así es. Y en el caso mío, soy un ciudadano que siempre he combatido estas dictaduras y bueno, ahí estamos, como dicen. Y para crear estas condiciones de unidad, ¿cómo es? Decir, por convergencia de principios. Y en el caso de la unidad nacional, que no existe, porque más bien ha habido una separación, que planteemos 2 o 3 cosas por convergencia, porque si hace ya una cuarta puede hacer que otro ya no esté de acuerdo, entonces hágalo por convergencia. 1 puede ser, 2 puede ser, 3 puede ser. Esa sería una forma de quitar la polarización. Así es la polarización. ¿Estamos o no de acuerdo, vea, en que Honduras no sea el país más pobre de América Latina, por ejemplo? Claro que sí. ¿Verdad? Entonces concentramos la mayoría, eso significa que lo que nos está diciendo el pueblo hondureño es que concentremos la mayoría del dinero exactamente a disminuir esa pobreza. 2, ¿estamos o no de acuerdo en que Honduras más bien sea un país que tenga los más bajos crímenes? Claro que sí. A nivel, exactamente. Entonces, sí, la gente está de acuerdo con eso. Y tercero, ¿está usted o no de acuerdo en crear un Estado que funcione para todos? Y si no se puede, pues para la mayoría, pero nunca para una minoría de minorías. Un Estado justo, claro. Perdón, Estado justo, perfecto. Y párele de contar. Párele con esas 3.
Con esas tres transformamos Honduras. Con esas tres hacemos de Honduras un país libre de analfabetismo también. ¿Qué es que no se puede hacer? Pues claro, en 4 años podemos hacer Honduras libre de analfabetismo. En 4 años lo podemos hacer en menos. Pero ¿y por qué no han En podido menos, en 3 años. 30 y pico de años Porque no ha habido voluntad política, ni ha habido política en el sentido estricto. Porque la política es una ciencia, reitero, para transformar sociedades. La política no es para que unos cuantos se hagan multimillonarios o que controlen partidos, o que sean caudillos de partidos, o abusivos de partidos. No es eso. Eso no. Si usted ve, la próxima vez yo le voy a traer entonces el último libro que escribí sobre poder y política, y usted verá que los principales pensadores, pero también forjadores en el mundo práctico de la política, como Morazán, como Bolívar, por ejemplo, ¿verdad? Para mencionar algunos, obvio hay infinidad, ¿verdad?, que lucharon por esto. Fue para transformar sociedades, no fue para hacerse millonarios, más bien algunos de ellos, entre ellos Bolívar, tenían recursos y vea cómo quedaron, ¿verdad? Es que ese es el punto, doctor. Esta lucha se arriesga, así todo. Yo siento que se arriesga todo. Claro, lo familia, excluyen patrimonio, de todo. La vida, el desarrollo profesional, todo. Siempre ha ocurrido eso. Vea, los corruptos se unen de cualquier tendencia que sean. Le voy a dar un ejemplo. ¿Quién asesinó a Robespierre? El famoso conductor de la Revolución Francesa, sobre todo desde 1791-92. ¿Quién lo asesinó? Dice él, a menos de 12 horas, a menos de 24 horas le vamos a poner, antes de que lo asesinen, dice, corruptos. De mi lado, del lado jacobino, que era lo que se conoce como la izquierda, y los corruptos del lado girondino, la derecha de la asamblea, ¿no es cierto?, se han unido, dice, en santa alianza para destruir la revolución. Y dice, mañana daré los nombres. Error. Nunca. Cuando él llegó, aquellos corruptos se habían unido y pasó un atentado. Y a las 2 horas después del atentado estaba en la guillotina. Así ocurre. Entonces hay que desquitar. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, espero que haya quedado claro un poco cuáles son los objetivos de nuestra plataforma. No, este es un tema apasionante, creo yo. Apasionante. Y hay que unirnos todos en esto, independientemente de nuestras diferencias. Sí. Actuemos por convergencia. Muchas gracias. Por la nación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Acá. Y me disculpa que yo sea siempre un apasionado, pero porque creo en lo que digo, pero uso el corazón, no el hígado. No el hígado, como dice. Un programa sumamente interesante. Le agradecemos de nuevo al doctor Nelson Ávila por acompañarnos. Recuerden que la repetición de este programa va a las 9 de la noche por aquí, por CBS, Centro Visión Satelital. Y igual que nos despedimos siempre, aquí lo único que tiene que hacer usted es que hay que dudarlo todo, hay que cuestionarlo todo, porque ese es el único camino que nos lleva hacia la verdad. Pase buen día.